Hola compañeros, aquí estamos volviendo a las clases abiertas en YouTube. Es la clase número 8 que vamos a coger un tema que viene en la secuencia de la clase número 7 que aún está disponible en nuestro canal en YouTube y que atención porque esta clase de hoy y la clase que está disponible hace algunas semanas ya, también sobre ese tema, sobre la toma de decisión, sobre su importancia para el entrenamiento de comité. Las dos van a ser sacadas del aire cuando en la próxima semana yo publique un nuevo tema, una nueva clase. Entonces, si realmente es algo que os interesa, aprovechen ahora para asistir a la clase, a esa, a la otra, si no lo han hecho, porque son complementarias y van a daros una perspectiva del entrenamiento de combate, de comité, independientemente de las características, sea de la Federación Mundial de Karate, karate con contacto total, lo que sea, ¿sí? Porque esos principios de funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, son transversales, ¿sí? Y que después tiene, claro, que adaptarse a las características de cada cosa que hacemos, pero el funcionamiento que está ahí es igual, independientemente de estarmos tomando decisiones en luchando o conduciendo un coche. ¿Sí? Los procesos son exactamente iguales, simplemente que con pequeñas adaptaciones a la tarea que tenemos que hacer, lógicamente. Por eso, no se olviden, si quieren seguir esas clases abiertas en YouTube, de suscribir el canal con las notificaciones activadas, porque como la gran mayoría de las clases va a ser sacada del canal cuando yo publico una nueva, para que no se pierdan esa información y que puedan aprovechar. También en el grupo de Telegram, también está el enlace aquí en la descripción del vídeo, es donde yo divulgo, ¿sí? Cuando la clase es publicada, porque yo no tengo una hora cierta, es todos los miércoles, pero sin una hora cierta, para no prometer algo que después pueda no conseguir cumplir, ¿ok? ¿Vale? Entonces yo aviso, lanzo un aviso sobre la clase y también pongo generalmente un PDF de la presentación que he dado en la clase para hacer una descarga, para descargarlo para vuestro móvil o ordenador, para que puedan después un día consultar si lo quieren. ¿Sí? Entonces, primer tema no, tema de hoy. Antes de más, aquellos que no me conocen, yo soy Pedro Candellas, el fundador de Karate Science Academy, que tiene la misión de ser una puente entre la evidencia científica, lo que realmente se sabe, no la opinión o de un experto o el especialista, mis opiniones, ¿sí? Y los entrenadores de karate. Y atletas, claro que muchos atletas también siguen los contenidos, pero mi enfoque principal es ayudar a los entrenadores, los profesionales de karate a hacer un mejor trabajo basado en la evidencia científica y no en opiniones o tradiciones, lo que sea. Entonces, ¿por qué la técnica no debe ser la principal prioridad si quieres, o vuestros alumnos, grandes luchadores, si quieres ser un gran luchador? Bien, eso es un tema polémico, principalmente en una modalidad que aún se queda con valores muy tradicionales, que desde una perspectiva es fundamental, los valores de comportamiento, actitudes, del respeto, sin duda alguna, pero también en términos de modelos de enseñanza, en modelos de, principalmente dentro del combate, es un mundo, el karate, que vive mucho aún de la tradición, de cómo las cosas son enseñadas hace muchas y muchas generaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar aquí es que vamos a ver por qué la técnica
no debe ser la principal prioridad. No estoy diciendo que no es importante, es muy importante, sin duda alguna. La técnica es importante en cualquier cosa que implique el cuerpo, el movimiento, el desempeño, el rendimiento, es fundamental, pero cuando estamos hablando de lucha, de combate, hay otra cosa que es más importante que la técnica. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy en esta clase, ¿sí? No vamos solamente a hablar de comité de la Federación Mundial de Karate, por eso se aplica a combate con contacto, a cualquier modalidad de combate, mismo fuera del karate, a defensa personal, todo lo que sea reaccionar contra un oponente que no facilita, que no ayuda, que no sabemos cuáles van a ser sus acciones y reacciones, que está ahí también para ganarme, ¿sí? Entonces, es ahí todas las situaciones de combate donde eso ocurra, eso que vamos a hablar es aplicable. Podría estar dando la misma clase para luchadores de judo, de Muay Thai, de lo que sea. Es igual, ¿sí? Porque el cerebro es igual de todos y funciona de la misma manera. ¿Sí? Por veces en karate, principalmente los más tradicionalistas, por veces creen que vivimos en un mundo aparte, los karatecas, y es como si nuestro cuerpo, nuestra cabeza fuera completamente diferente de los otros y lo que funciona para nosotros es algo que solo funciona para nosotros. Eso no ocurre y no es así que la cosa va. Entonces, voy a contar una historia. ¿Puedo contar una historia? Una historia. Yo he empezado a buscar soluciones en la evidencia científica porque cuando oía o entrenaba o entreno con expertos en diversas áreas, por veces encuentro informaciones contradictorias, pero de fuentes que son todas ellas muy respetadas, muy experientes, bien exitosas, ¿sí? Y entonces la persona se queda entonces, pero ¿dónde está la razón? ¿Sí? Hay que haber algo que conecte las cosas. Entonces me acuerdo perfectamente, yo soy del estilo Goju Ryu y nosotros hacemos un tipo de combate con más contacto, más corta distancia, que no con fácil competición, claro, un combate más que podemos hacer patadas a las piernas, atacar a la zona de los genitales, a utilizar rodillas, codos, todo eso. ¿Sí? Algún cuerpo a cuerpo, proyecciones, todo eso es valorado y nosotros entrenamos eso. Entonces, yo entrenaba, por ejemplo, con un maestro, por ejemplo, muy respetado, espectacular, gran karateca, que me decía, no, hace el maigeri sin mover las caderas, solo la pierna. Yo pasaba aquel seminario, bumba, 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 perfeccionado aquel de aquella manera. Después venía otro, de otro seminario también, perfecto, grande karateca, todo eso, muy respetado, buen luchador. Y me decía, no, las caderas tienen que moverse, porque si no se mueve, no tienes tanta potencia y la distancia que consigues alcanzar no es tan grande. Puedes alcanzar el oponente cuando él está un poco más lejos, cuando se aleja. Yo, vale, perfecto, vamos, pam, 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 cadera, 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 cadera. Después venía otro, no, la cadera no. Y otro, no, cadera sí. Bien. Y la persona se queda así. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la técnica del maigeri? En el Goju Ryu, por lo menos en el Goju Ryu, que es lo que estaba entrenando, mismo que hubieran diferencias entre estilos, en el Goju Ryu, maestros de la misma línea de Goju Ryu me decían cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es en términos de Kihon la manera correcta? En karate estamos siempre buscando la manera correcta, ¿sí? Técnicamente, ¿cuál es la manera correcta de hacer el maigeri? Bien, mi cabeza empezó a pensar, a buscar solución. Y cuando he entrado en ese mundo de estudio exhaustivo
de evidencia científica, he llegado a la parte de los estudios sobre el aprendizaje, cómo nuestro cerebro procesa la información, cómo utiliza nuestros movimientos, que podemos considerar como técnicas, en situaciones aleatorias, como conducir un coche, por ejemplo, ¿sí? Y he llegado a la conclusión. Después tuve la suerte de tener un profesor en el máster de entrenamiento deportivo que era especialista en los procesos de toma de decisión, que trabajaba mucho con el fútbol, que es un mundo que está mucho más adelante de nosotros en términos del estudio, de la comprensión y de la utilización de un modelo táctico-técnico y no técnico-táctico. Sí, ya vamos a hablar sobre eso aquí. Y un nuevo mundo se abrió delante de mis ojos y ahí tenía la respuesta para el Maigeri con cadera y el Maigeri sin cadera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Ambos los maestros estaban correctos. ¿Por qué? Porque valoraba el Maigeri en un determinado entorno, en una determinada situación de combate. Y estaba pensando el Maigeri para esa situación, pero no me lo ha transmitido esa información, que sería importante, y así la duda nunca estaba en mi cabeza. Y después teníamos el otro que también tenía razón, porque realmente si del oponente, por ejemplo, está saliendo o si percibe mi acción y se sale un poco, si yo meto un poco más la cadera, consigo alcanzarlo, aún así y con más potencia. La otra patada sin cadera se denuncia menos y es bueno para una distancia más corta y para atacar, por ejemplo, la zona genital, que es una zona más sensible y que no necesita de tanta potencia para hacer daño en el oponente. Oh, perfecto, así sí. Estamos hablando todos el mismo lenguaje, ¿sí? Y desde ahí he empezado a estudiar un poco más la cosa para entender entonces cómo podríamos crear mejores luchadores, mejores jugadores de fútbol, mejores todo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis muy rápida. En el kata, la técnica es el factor central. Es como la reina, ¿sí? Es cuando, si nosotros no tenemos una buena técnica, nadie se preocupa con el resto. Ah, sí, es muy fuerte, pero la técnica es muy mala. Ah, sí, es muy rápido, pero aquel pie está todo así. O sea, nosotros en karate valoramos mucho, mucho, mucho la técnica en el kata. Si tenemos un karateca que no es tan fuerte físicamente, tan potente, tan rápido, pero que tiene una buena armonía, una técnica limpia, nosotros lo valoramos más que aquel que tiene mucha potencia, muchas capacidades físicas, velocidad, actitud, pero que la técnica tiene muchos fallos. Sabemos que es así. La mayoría de nosotros que en el karate valoramos la kata, la técnica, por encima de todo en el kata. ¿Sí? Y mismo en la competición es el factor fundamental. ¿Sí? Después tenemos en el kumite, ¿cuál es el papel de la técnica? Es diferente. La técnica en kumite es solamente una herramienta más para sacar el máximo provecho de las capacidades cognitivas de toma de decisión contra un entorno que es completamente aleatorio y físicas. ¿Sí? La técnica, que no es más que un conjunto de factores biomecánicos que tornan el movimiento más eficiente, y eso va a hacer con que cuando yo tomo una decisión y decido atacar o defender o salir o entrar, la técnica después me permite sacar el máximo potencial de esa decisión que he tomado. ¿Ok? Así es. Déjame ver mis anotaciones que las tengo aquí hoy. ¿Ok? Una anotación aquí. Mismo si pensamos en kata, nosotros tenemos que tener una técnica
adaptada al bunkai del kata, ¿verdad? Es algo que se defiende mucho y que mucha gente dice, la competición es solo artistas y una cosa artística, no tiene que, ni comprenden el bunkai que están haciendo y bla, 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 bla. Pero vosotros saben cuál es el bunkai que Kyuna está pensando en su cabeza cuando hace una ana, porque todos sabemos que los bunkais son libres, no hay un bunkai único para cada kata. Entonces, ¿cómo podemos acusar los atletas de competición de kata de no comprender el bunkai? Si vosotros no saben cuál es el bunkai que ellos saben de aquel kata. Eso es una cosa que siempre me ha hecho un poco de impresión. Cuando las personas dicen, pero aquel ha ganado, pero está haciendo un kata solo mecánicamente, ni sabe el bunkai. Pero, ¿cuál es el bunkai? ¿Cuál es el bunkai de aquel atleta? ¿Vosotros saben cuál es el bunkai? Si vosotros me dicen así, sí, pero Kyuna me ha demostrado el bunkai del kata que él hace en competición. Y después los movimientos no tienen nada que ver. No está ahí el bunkai, no se consigue ver. Esa es otra cosa que ocurre muchas veces. Mismo con los tradicionalistas, muchas veces el bunkai es una creatividad magnánime que nada tiene que ver con la técnica que hacen en el kata, pero yo respeto eso. Ya pienso que es bueno. Pero no podemos acusar un atleta de competición de ser solamente un artista, porque nosotros no sabemos del bunkai que él está pensando cuando está haciendo el kata. Pero eso ha sido una parte. Mismo en kata, la técnica se adapta a un entorno que es supuestamente una lucha imaginaria. Entonces, la técnica mismo en una tarea cerrada que es el kata puede sufrir variaciones y modificaciones en la técnica de acuerdo con el entorno que estamos visualizando cuando estamos haciendo los movimientos. ¿Sí? ¿Ya están percibiendo dónde vamos a llegar con esta clase? Pienso que sí. Bien, después tenemos otra distinción. Tenemos, si estamos hablando de un comité, de un combate de contacto total, donde quien gana es quien pone el otro durmiendo. No existe un estándar técnico predeterminado. Todos sabemos que la técnica es importante porque un atleta más técnico consigue aprovechar mejor las tomas de decisión, sus capacidades físicas, pero no hay un estándar técnico. Yo puedo dar el puñetazo como quiero desde que consiga noquear mi oponente, yo gano. ¿Sí? No hay duda en relación a eso. En el comité WKPF ya no es bien así. Hay un criterio de puntuación que es la buena forma y los jueces están esperando que los mawashis, los maigueris, los gyakus tengan que respeten un determinado estándar técnico, por ejemplo. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, un gyakuzuki así, eso no es considerado un buen estándar técnico y no va a ser puntuado. Pero cuando hablamos de full contact, si yo hago así y cojo el oponente y él se cae, yo gano. Entonces no hay un padrón un estándar técnico tan nada. No hay un estándar técnico cerrado aquí. ¿Sí? Es solo algo para tener mejor desempeño, pero aquí sí. Tengo que respetar dentro de unos determinados límites cómo hago el mawashi, el uramawashi, cómo después hago la recogida de la pierna, de la mano y todo eso, ¿sí? Entonces sabemos que eso ocurre. Otra distinción. Entonces aquí la técnica tiene un poco más de importancia que aquí, o en defensa personal, por ejemplo, pero ya vamos a ver que mismo así no debe ser la principal prioridad. Entonces, marcar un punto o noquear al oponente es basado esencialmente, y recuérdense de eso, en la decisión táctica de realizar una determinada acción técnica. Todo parte de la táctica. Ya vamos a ver mejor lo que es la táctica. La táctica no es el 4-4-2 del fútbol, eso es un sistema de juego. La táctica, las tácticas, porque son diversas tácticas durante un juego,
La táctica es la toma de decisión, ¿sí? De acuerdo con cada situación que ocurre dentro del combate, dentro del juego. Eso es la táctica. Estrategia y táctica son muchas veces confundidas, pero no son la misma cosa. La estrategia es algo que yo pienso, una cosa general que yo llevo para dentro del tatami y que voy a intentar poner en práctica la estrategia de controlar, por ejemplo, el centro del tatami, por alguna razón, ¿sí? Pero después yo voy a conseguir o no cumplir esa estrategia, también dependiendo del oponente y de sus capacidades individuales como luchador, ¿sí? Y después, durante el combate, hago muchas decisiones tácticas para intentar mantenerme en el centro del tatami y voy a utilizar técnicas y mis capacidades físicas para conseguir hacerlas con suceso, con éxito, ¿sí? Y siempre todo es hecho de acuerdo con las acciones y reacciones del oponente. Siempre. Pero de los dos lados. No estoy diciendo que hay uno que controla, no. De los dos lados. ¿Sí? Mismo cuando el oponente se queda parado y no hace nada, yo voy a tomar una decisión de acuerdo con eso. Si él sale, si él entra, si él ataca, si él no sé cómo se dice, me vuelta las cuestas, la espalda, no sé. Sí, se pone de espalda para mí. Todo eso son situaciones contra las cuales voy a tener que tomar decisiones. Siempre. Si estoy ganando, si estoy perdiendo, si su entrenador está gritando mucho, si mi entrenador está gritando mucho, si el juez es así, si es asado, si las banderas no sé qué, nosotros estamos siempre tomando decisiones de acuerdo con el entorno donde estamos. Si el tatami desliza, si no desliza, si estoy confiante, si el cinturón cae, si no cae, todo eso son factores que influencian nuestras tomas de decisión. Entonces, las tomas de decisión son sin duda ninguna el factor principal para el comité. Ya vamos a ver cómo podemos después en práctica perfeccionar un modelo de enseñanza para optimizar esa progresión de vuestros karatecas de comité. Entonces, dentro del comité WKPF, vamos a ver aquí un poco más. Estoy hablando un poco más de eso porque sé que la mayoría de las personas que siguen las clases están de alguna manera conectadas con este tipo de combate y porque también es aquel que tiene una importancia técnica un poco mayor que el combate de knockout, ¿sí? Entonces, tenemos en las reglas de WKPF un criterio técnico, la buena forma, ¿sí? Tenemos dos criterios relacionados con la toma de decisión, buen timing y distancia correcta, porque son dos cosas que dependen de decidir bien. Cuando yo quiero mantener una distancia, tengo siempre que estar tomando decisiones, si avanzo, si voy al lado, si voy hacia atrás, para mantener la distancia o para cerrar la distancia o para abrir la distancia. Y un criterio físico, que es la aplicación vigorosa. Y después tenemos también un criterio psicológico, si queremos llamarle así, que es el Zanshin, ¿vale? Pero no es para aquí llamado. Entonces, pero mismo la buena forma va a ser influenciada por las cuestiones tácticas. ¿Y por qué? Porque la técnica se va a adaptar a la situación. Si estoy un poco más cerca, yo voy a hacer la técnica un poco más de una manera. Si estoy más lejos, la técnica puede ser un poco más longa, ¿sí? Si las manos están aquí, yo puedo hacer y muchos lo hacen. Si es correcto o no, no sé, pero muchos puntos son marcados así. Hacen una pequeña, ¿cómo se dice? Curva, una pequeña, no va completamente recto, el Kizamo, el Gyako, se hace un poco así para contornar, ¿sí? Para pasar por el brazo, por ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente de ver una situación del maestro Antonio Oliva, que él hablaba del blanco aquí, que es el más difícil para defender, ¿sí? Y es que lo que está más cerca de nosotros para puntuar con un Gyakuzuki, por ejemplo, y que
daba la idea de empezar a hacer el ataque así, de abajo para arriba, para coger esa parte de adelante. Si es correcto o no, no sé, ¿sí? Pero él daba esa hipótesis, o sea, la técnica siempre, mismo una buena forma, tenemos un estándar más o menos cerrado, pero con algunos grados de libertad. Por ejemplo, hay karatecas que hacen ura mawashigeris con la rodilla muy levantada, porque le permite contornar la defensa, por ejemplo, y hay otros que dan el ura mawashigeri con la rodilla mirando hacia abajo y hacen una cosa solo así, con el pie, pero los dos marcan puntos. Hay alguna libertad, por eso mismo aquí en un combate que tienen algunos estándares técnicos, hay libertad y los atletas adaptan la técnica de acuerdo con la situación. No es una técnica cerrada, que tiene que ser siempre así, ¿sí? Y la aplicación vigorosa es la misma cosa. Yo solo consigo poner toda mi potencia si estoy confiante en la decisión, si consigo reaccionar rápido. Yo voy a dar un ejemplo que pues, vosotros pueden testarlo o probarlo en vuestro dojo muy sencillamente. Pongan vuestros karatecas haciendo Kizami Gyaku lo más rápido posible y lo más potente posible con los paos, ¿sí? Así, parados. Y solo tiene que ir pam, 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 pam. Sí o sí, no interesa, ¿sí? Ahora ponemos la imprevisibilidad. Vamos a convertir ese ejercicio en algo aleatorio. Entonces los paus están aquí abajo por detrás de la espalda y digo, siempre que yo pongo un pau o los dos, tiene que hacer un kizami o un gyako, un kizami gyako. Y boom. ¿Sí? Y cuando empezamos haciendo eso, de repente, en los primeros momentos, la aplicación vigorosa se vuelve más baja. Pueden probarlo, ¿sí? No estoy hablando de Douglas Bros, de Oruna, de Gagayev, eso que están más que acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios. Estoy hablando de un karateca normal, que no esté acostumbrado a reaccionar tantas veces a estímulos aleatorios. Y hagan la prueba. Él tiene mismo lo más potente, lo más rápido, si no está acostumbrado a desarrollar la toma de decisión, cuando él tiene que hacerlo, se vuelve mucho más lento. No solamente en la reacción, pero mismo la acción física va a ser más baja, a no ser que él espere, lleve su tiempo a reaccionar y después, ¡pam!, pone todo en el puñetazo. Pero ahí no está reaccionando. Es la misma cosa que estar aquí parado y él tiene todo el tiempo del mundo para preparar su capacidad física dentro del puñetazo. Pero si yo digo, tienes que reaccionar lo más rápido posible y lo más importante es reaccionar lo más rápido posible. Si él intenta hacerlo, no consigue, si no está entrenado, poner toda su aplicación vigorosa en el puñetazo. ¿Sí? Una curiosidad. Estaba aquí pensando en la técnica y el fútbol, por ejemplo. Tenemos otro, ya saben que esas clases de YouTube es para que yo hable, y quien quiere oír todo bien, que no quiere todo bien de la misma manera. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar, por ejemplo, un futbolista profesional, no estoy hablando de los genios, Messi, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho y eso, Iniesta, no. Estoy hablando de un jugador de fútbol profesional normal, regular, que juegue en... ¿Dónde? En el River Plate, pero que sea un jugador más mediano, que juegue en el Granada, en el Español de Barcelona, que juegue por ahí, ¿sí? Que juegue en Independiente de Medellín, ¿sí? Sí, son unas cosas de fútbol, me gusta, es un deporte que me gusta. Entonces, mira, un jugador de esos no es un jugador extraordinariamente habilidoso con
malabarismos. No sé cómo se dice malabarismo en español. Déjame ver. En mi traductor. Malabarismo. Igual. Un malabarismo con las pelotas. Saben hacer unas cosas, sí, que son guays, me gusta la palabra, guays, sí, que impresiona un poco y todo, pero no son tan buenos a dominar la pelota con malabarismos como los malabaristas de la pelota de fútbol, porque hay personas que se dedican solamente a hacer malabarismos con los pies, claro, cabeza y todo eso, con las pelotas de fútbol. Pero si esos malabaristas son tan buenos técnicamente, porque tienen que ser muy buenos técnicamente para hacer ciertas cosas con la pelota, porque ellos no son jugadores de fútbol profesionales, porque no llegan a un club como Granada y son tan buenos técnicamente, probablemente muy superiores a la mayoría de los jugadores profesionales de Granada o del Benfica, lo que sea, ¿sí? ¿Y por qué no van ahí? Porque están ganando poco dinero con aquel trabajo, los pocos que ganan dinero con aquello, cuando podrían estar recibiendo 10.000, 15.000, 50.000 euros por mes jugando en el Granada o en Benfica o Paços de Ferreira, que es de Portugal, o el Sporting de Braga. ¿Por qué no? Porque ellos van ahí y son muy buenos haciendo malabarismos con la pelota, cosas extraordinarias que los jugadores profesionales de fútbol no consiguen hacer, la mayoría de ellos, pero después cuando estamos jugando, el malabarismo se pierde. ¿Por qué? Toma de decisión constante. Juego en equipo que requiere tomas de decisión permanentes. Yo tengo que saber dónde está cada compañero de mi equipo y dónde está cada oponente del otro equipo. Yo tengo que saber decidir cuando tengo 3 metros para correr, 10 metros para correr, o cuando tengo 3 jugadores por encima de mí y tengo que hacer algo con la pelota. Y ahí los malabarismos, ¿sí? Tenemos Neymar, tenemos Messi, tenemos 3 o 4 genios, Ronaldinho Gaúcho, que realmente consiguen hacer algo, cosas extraordinarias sob presión de los mejores defensas del mundo, pero son excepciones. Y las excepciones no pueden nunca ser seguidas por la mayoría. Entonces, la técnica es como tener a alguien en karate que hace cosas maravillosas técnicamente, patadas así, y después llega al comité, tiene un oponente que sabe tomar buenas decisiones, que solo hace Kizami Gyaku y defiende bien y gana por 7-0. ¿Sí? Sí. Bien. Secuencia de prioridades. Aquí vamos a la polémica total. En la enseñanza del comité y de mi perspectiva del karate en general. A no ser que ustedes sean una escuela especializada en kata, que solo enseña kata, que solo enseña Kihon, que solo enseña bunkais, que son tareas cerradas, ¿sí? Que no hay imprevisibilidad, que no hay... Por ejemplo, muchas escuelas que siguen un modelo de enseñanza más tradicional de Okinawa no hacen combate libre de ningún tipo. Entonces, si eso es el caso, esa clase es una pérdida de tiempo para ustedes, ¿sí? Pero si vosotros hacen o quieren hacer algún tipo de preparación de vuestros karatecas para combates libres, que sea de competición, Kyokushinkai, Federación Mundial de Karate, Karate Combat, MMA, defensa personal, lo que sea, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a seguir un modelo de enseñanza diferente. Lo que hacemos tradicionalmente es eso. Técnica, 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 técnica. Enseñamos 300 técnicas diferentes, perfeccionamos, repetimos, y después hay un día que decimos así, ahora es el momento donde el practicante ya está preparado para empezar a luchar. Y después decimos así, ahora vamos a poner las protecciones y vamos a luchar y a aplicar lo que han aprendido. Y nadie hace nada de bueno.
Nadie sabe aplicar un Maigeri, nadie sabe aplicar un Mawashigeri, nadie sabe aplicar un puñetazo. Puede hacer la técnica bien, pero siempre a la distancia incorrecta, ¿sí? Yo conozco escuelas que, por ejemplo, definen en su programa que el comité solo empieza en el cinturón verde, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No entiendo. Es que el comité es considerado casi como una cosa, no sé, más avanzada, más peligrosa, no sé por qué. Peligrosa no, porque eso una vez más depende de vosotros como entrenadores de controlar bien el ejercicio. Punto. Y las actitudes de vuestros karatecas. Punto. Y por ser más avanzado que qué? ¿Que hacer un kata? No me creo que sea. Son diferentes. Tienen complejidades diferentes. No es un más complejo que otro, pero son diferentes. Entonces, así como empezamos a perfeccionar el Quijón desde el primer momento que después va a ayudar a que los katas sean mejores, también el comité tiene que ser empezado desde el primer día. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Voy a daros un ejemplo fuera del karate. Y me gusta siempre mucho dar ejemplos fuera del karate porque nosotros cuando estamos muy cerrados y mirando solo para una cosa, no conseguimos ver las otras. Y no conseguimos comprender tan bien esa cosa que estamos tan dedicados porque nos falta perspectiva. ¿Cómo nosotros aprendemos? Y atención que el ejemplo que voy a daros es el ejemplo que demuestra cómo nuestro cerebro funciona. No es como el Pedro considera que es mejor, es cómo nuestro cerebro funciona. Nosotros aprendemos a conducir así. Nos sentamos en el coche, nos enseñan las cosas básicas, no sé cómo se llama, mudanzas, los cambios de, no sé, en portugués en mudanzas, los cambios de velocidad, no sé, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Y hacia atrás, ¿sí? Tenemos el volante, no sé si se llama así, ¿sí? Para conducir el coche. Tenemos el freno, tenemos el acelerador, tenemos la embrague, también no sé cómo se dice, el otro pedal que nos hace poner el carro en movimiento, ¿sí? Y para cambiar ¿sí? Las velocidades. Es eso. Nos enseñan eso, así. Y después, ahora vamos a la carretera. Ya saben cómo es, ya saben la base y ahora vamos. Y el cerebro aprende mejor así. No es que no consiga aprender de otra manera, aprende mejor así. O sea, nosotros damos las técnicas básicas para poder hacer algo, las técnicas básicas. Después vamos directamente a un entorno abierto, ¿sí? A un entorno abierto porque nosotros queremos que el conductor consiga conducir con una buena calidad cuando después es autónomo, que pueda conducir cualquier carretera en una ciudad con más movimiento, en un campo con nadie, con nadie, sí, con camiones pasando, haciendo ultrapasajes, oye, estoy haciendo un español muy portugués, ultrapasajes sobre los otros coches, sí. Es eso que queremos como resultado final. Es como el combate. Lo que queremos es que el atleta consiga combatir, ¿sí? En una situación completamente aleatoria y consiga tomar decisiones correctas y aplicar la técnica correctamente. Es lo que queremos, ¿sí? Es la misma cosa. Entonces, nuestro cerebro para aprender tiene que aprender así, es la manera más efectiva. Aprende la técnica base, pero después no nos quedamos un mes en un coche parado, solo entrenando las velocidades. Solo entrenando la coordinación de los pies en los frenos del acelerador. Después haciendo eso. Después una mano aquí, otra aquí. No es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Por lo menos en Portugal no se enseña a conducir así. Y pienso que en ninguna parte del mundo. ¿Sí? No hay nadie que haya aprendido a conducir así. Un mes solo de perfeccionamiento técnico. Vamos solamente a entrenar aquí. Ahí, muy bien, con el coche parado. Solo aquí. Muy bien, ahora vamos a poner aquí, solo eso, vamos a 1, 2, 3, 4, vamos, 50 repeticiones a poner la primera velocidad. Sí, ahora 50 repeticiones poniendo la segunda. Ahora 50 pasando de la primera para la segunda. Ah, muy bien, ahora vamos a poner los pies en el freno, en el acelerador. Ahora mira, frena, muy bien, ahora acelera.
Ahora otro pedal que no sé cómo se llama en español. Ahora sí, ahora vamos a entrenar a estar con una mano en el volante. Está mucho calor y vamos a trabajar la técnica de poner el dedo para abrir el vidrio, la ventana. Parece un disparate, ¿sí? Una cosa estúpida. Es lo que hacemos en el karate. ¿Sí? Es, Maigeri, vamos, Maigeri, hola la rodilla, que está subiendo poco, subiendo mucho, subiendo no sé qué. La rodilla tiene que estar 90 grados, no sé cuándo, el Tsuki, estamos meses en aquello. Meses, años, muchas veces, ¿sí? Y después, de repente, queremos que nuestros karatecas van a luchar un poco. Y nadie, quitando 2 o 3 maravillosos que siempre tenemos que perciben todo y aplican todo, pero la mayoría no va a saber cuándo utilizar un Gyakuzuki, cuándo utilizar un Kizami, cuándo utilizar un Maigeri. Vosotros están, sí, pero después se enseña. Yo entiendo. Pero no es así que nuestro cerebro funciona. Nuestro cerebro funciona mejor de esa manera. Se enseña la coordinación básica de una determinada técnica. Maigeri. El Maigeri es así, pau. Y no vamos ahora a llevar semanas, meses solo perfeccionando el Maigeri hasta ponerlo en combate. Es un error. Porque la técnica no es lo más importante en combate. Es importante, pero no es lo más importante. El más importante es percibir cuándo utilizar la técnica, en qué timing utilizar la técnica, en qué distancia realizar la técnica. Eso es lo que es más importante en comité, porque sin eso la técnica vale 0, ¿sí? Y la enseñamos demostrando desde el primer día por lo menos una situación de combate donde podemos aplicarlo. Ni que sea, mira, cuando ustedes ven vuestro karate con las manos un poco más arriba, una cosa básica para empezar, vosotros van a aprovechar y hacer ese maigeri aquí en la barriga, aquí en la zona abdominal, ¿sí? Y ahí todo cambia. Cuando vuestros karatecas están entrenando después del maigeri para el espejo, para perfeccionar la técnica, ya saben y están visualizando cuándo ella va a ser aplicada y por qué y dónde, qué distancia. Desde el primer momento, no nos pongan solamente haciendo miles de repeticiones solos mirando al espejo. Hagan por lo menos mitad de las repeticiones con un compañero haciendo el maigeri para el blanco cierto, para entender la distancia. Y después, cuando después de ese proceso, el perfeccionamiento técnico es fundamental para alcanzar niveles superiores de desempeño. Obviamente que sí, pero nuestro cerebro asimila mucho mejor algo que tiene una utilización práctica, en este caso en comité, de esa manera. Desde el primer día, los karatecas tienen que entender para qué sirve cada técnica. Estoy hablando de comité, claro. ¿Sí? Tienen que percibir eso. Si quieren tener, mismo los niños pequeños, hagan juegos donde el movimiento sea similar al Gyakuzuki, por ejemplo, solo tocando. Y ellos ya están aprendiendo cuando están muy lejos, muy cerca, cuando hacer la precisión a un blanco. Ustedes pueden decir que tiene que tocar en el hombro. Están trabajando aquella coordinación intermuscular para que consigan poner la mano en el sitio que quieren, que después un día va a ser aquí, 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 donde sea, ¿sí? Y el perfeccionamiento técnico es la última parte. Es la última parte, no la primera, como hacemos en karate la mayoría de las veces. No quiere decir que el perfeccionamiento técnico sea 3 años después, puede ser en la tercera o cuarta clase ya. Depende de vuestros karatecas, si son más avanzados, menos avanzados, pero cuando enseñan una técnica nueva, no aíslen la técnica, enseñando solo la técnica, repitiendo los detalles de la técnica, perfeccionando los detalles de la técnica. Después, ahora vamos a aplicar y ver para qué sirve en comité. Tiene que ser al contrario. ¿Vale? Al contrario. Porque la técnica es dinámica
y ellos tienen que desarrollar la capacidad de, desde el primer día, percibir cuándo aplicarla, dónde aplicarla, en qué distancia, en qué tiempo aplicarla y desarrollar la capacidad de hacer ya pequeñas adaptaciones, porque si la posición de ellos en relación a su oponente es diferente, eso ya va a influenciar la técnica del Maigueri, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Aquí, vale. Táctica. Vamos a entender eso de una vez por todas. Es la capacidad de seleccionar la acción técnica adecuada a cada situación en combate. La táctica no es la estrategia. La estrategia es la selección de las acciones técnicas a utilizar en cada situación. Es una toma de decisión, básicamente. La técnica es la realización de acciones coordinativas perfeccionadas lo más posible después con el tiempo, que posibilitan sacar el máximo potencial de los factores cognitivos, o sea, tomas de decisión y parte táctica, y de los físicos. Si yo tengo músculos muy potentes, muy rápidos, pero tengo una mala técnica, no voy a poder aprovechar el máximo ese potencial físico. Pero como la velocidad en combate depende más de 50% de los procesos cognitivos, mismo ahí eso es preponderante. Percibir cuándo aplicar la técnica, en qué distancia, bla, 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 bla. ¿Vale? La técnica está aquí en rojo. Por favor, saquen una fotografía y pongan eso en grande en vuestro dojo. Si vuestro objetivo es tener buenos luchadores de qué tipo sea. La técnica solo es relevante después de una decisión táctica exitosa. No me vale de nada ser muy perfecto haciendo el Moashigeri mejor del mundo cuando nunca consigo tomar la decisión correcta de cuándo utilizarlo. O cuando lo utilizo siempre en la distancia incorrecta, siempre lejos, siempre demasiado cerca. Vale cero. Una técnica que no sea aplicada en la situación correcta, en la distancia correcta, en el tiempo correcto, vale cero. Son solo malabaristas, como los de la pelota de fútbol, en comparación con los jugadores de fútbol profesional. ¿Sí? Entonces, hace una semana, mi hijo mayor es apasionado por fútbol. Estábamos viendo un juego, curiosamente me he recordado ahora, de la selección brasileña. No era la selección, eran jugadores brasileños, la mayoría de futsal, no sé cómo se dice en España, fútbol de salón, no sé si es la misma cosa. Y de fútbol, por ejemplo, estaba Vinicius, que está ahora en Real Madrid, por ejemplo, y contra jugadores que eran todos ellos esencialmente malabaristas del fútbol. El resultado ha sido tremendamente superior para los jugadores de fútbol, futsal de fútbol, y jugando en un ritmo muy despacio, y los otros marcaban puntos porque cuando se hacían malabarismos durante el juego también ganaban goles. Pero no había hipótesis, ¿sí? Ahora, para terminar, metodología táctico-técnica. Dejemos de llamarlo técnico-táctica y pasemos a llamarlo táctico-técnica, porque la parte táctica es más importante que la parte técnica. En esa parte, algunos de ustedes pueden concordar o no conmigo, pero ya saben que yo no comparto mis opiniones en estos vídeos, comparto lo que la evidencia demuestra de nuestro funcionamiento cognitivo, físico, lo que sea. Entonces, es una opción seguir la evidencia o seguir la tradición, si la tradición no sigue ya eso. Hay mucha gente que hace un carácter tradicional que sigue muchas cosas que están comprobadas por la evidencia, otros no, es una opción. Yo solamente comparto información y conocimiento y después cada uno hace lo que quiere con él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica esa metodología táctico-técnica? Primero, nuestro enfoque está en desarrollar las capacidades tácticas de nuestros karatecas. Enseñar la respuesta correcta para cada situación de combate. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen una escuela muy enfocada en la competición de comité, eso es aún más importante. Porque desde el primer momento, ustedes deberían programar vuestro currículo, ¿sí? Programa de entrenamiento a largo plazo,
desde las situaciones de combate. Vale, en comité ocurre en la situación A, B, C, D o 1, 2, 3, 4 y cómo yo desarrollo las capacidades de mis karatecas desde el primer día para que un día más tarde consigan ser efectivos en todas esas situaciones de combate que generalmente ocurren en comité WKF o lo que sea. ¿Sí? Aquellos que son muy enfocados en comité, que tienen un objetivo de tener una escuela de competición de comité y quieren preparar los karatecas desde el primer día para el comité y el kata es algo secundario, deberían pensar aún más lejos y pensar a partir desde situaciones de combate que pueden ocurrir. Es la misma cosa que kata. ¿Cuáles son los katas más avanzados que tengo en mi estilo? Esos. Lo que tengo que empezar a hacer desde el primer día, mismo con los niños, para que un día sean capaces de hacer una excelente Satanya Kushan con un Su o Su Parimpai. La misma cosa. Sí, hemos hablado sobre eso en la clase sobre los 5 a los 10 años. Siempre deberíamos pensar en el objetivo final y estructurar las clases y el programa a largo plazo a partir de ahí. ¿Sí? Aprendizaje de la acción técnica. Enseñar la acción técnica que soluciona ese desafío táctico. Y el perfeccionamiento técnico viene después, que es la optimización de los factores biomecánicos de modo a potenciar las capacidades tácticas. Entonces, es un modelo que pueden adaptar después a vuestra realidad, pero siempre para reforzar que las capacidades tácticas en el combate son siempre la principal prioridad y no la técnica. La técnica es muy importante, pero es una herramienta para potenciar las capacidades tácticas. Solo eso. Tanto en el boxeo, kickboxing, judo, karate, lo que sea. ¿Sí? Fútbol, todo. Todo, 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 todo. Imagina otro ejemplo para terminar, que ya vamos casi con una hora de clase. Imagínate que pones un chico con 12 años, le das una pelota de fútbol y él no sabe, no tiene ninguna noción de lo que es el fútbol. Nunca ha visto un juego, no sabe lo que es, nada. Y le dices, mira, para ser un buen jugador de fútbol, vas a repetir estos 3 tipos de pases en la pared durante 2 años. Y cuando esté perfecto, con el pie así, 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 entonces vamos a empezar a jugar fútbol. Y de repente, el chico hace eso, religiosamente. Y un día va a una cancha de fútbol y el entrenador le dice, mira, ahora vamos a ver cómo aplicas esos pases en un juego simple, pero un juego donde tienes un equipo con dos compañeros más contra otro equipo de 3 personas. Y vamos a ver cómo sale. No sale nada. No sale nada. Porque él no sabe cómo utilizar aquellos pases. No sabe la fuerza que tiene que aplicar en relación a la posición del compañero. No sabe, no está acostumbrado a decidir rápido cuándo y cómo pasar la pelota cuando está presionado por los oponentes. No sabe, por ejemplo, adaptar cuando su compañero, a la vez de quedarse quieto, se está desmarcando, que está corriendo hacia la baliza en dirección al gol, así, al gol, y el chico tiene que hacer el paso un poco más adelantado para compensar el tiempo que lleva a llegar ahí su compañero. No sabe nada de eso, entonces no sabe nada, nada. Es un malabarista que hace 3 tipos de pases perfectos en la pared. ¿Sí? Es mucho mejor enseñar el pase, no sé si se dice así, pase, ¿sí? Cuando pasamos la pelota, con un compañero ya, por lo menos. Tenemos un compañero que está del otro lado y hacemos pases. Ya es una tarea dinámica. Yo percibo para qué sirve aquella acción, que es para pasar la pelota al compañero cuando estamos en el juego, ¿sí? Y el compañero, cómo se mueve, la pelota va unas veces con más fuerza, otras veces con menos fuerza. El compañero se puede mover un poco hacia el lado, la pelota puede ir un poco más lejos de mí, yo tengo que adaptar para hacer la recepción
y ya estoy entrenando el gesto técnico dentro de un contexto, de un entorno específico. Y después viene el entrenador y empieza a perfeccionar la manera de hacer el pase para que va siempre en la dirección cierta, para que eleve la fuerza cierta de acuerdo con la distancia del compañero, para que bla, 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 bla. ¿Sí? Espero que estos ejemplos fuera del karate os ayuden a comprender mejor lo que estamos haciendo de bien y de mal en karate. Muchas veces tenemos que salir para comprender lo que estamos, para comprender nuestro mundo. ¿Vale? Mira, muchas gracias por acompañar esta charla de casi una hora. Tienen la otra clase sobre por qué no deben reaccionar a luces y otros estímulos genéricos para desarrollar la capacidad de reacción. Vean, si no lo han visto, asistan a las dos clases, son complementarias y empiecen a aplicar en la práctica porque es lo que evidencia tiene de mejor para enseñarnos en relación a ese tema. ¿Sí? Mismo que lleve tiempo a acostumbrarse a algo que es diferente de lo que probablemente hacen durante 20, 30 años, muchos de vosotros, pero estamos siempre a tiempo de evolucionar y volver a hacer las cosas de otra manera. No se olviden de suscribir al canal, notificaciones, porque esas dos clases van a desaparecer del canal en la próxima semana cuando yo lanzo una nueva, y en el Telegram voy a dejar el PDF con ese PowerPoint, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima semana.